¿Alguna vez te has preguntado por qué cuanto más luchas por tu grandeza, más solo te encuentras? ¿Por qué cuando alcanzas la cumbre, el aire se vuelve tan frío que quema los pulmones? Esta es la oscura verdad que pocos hombres se atreven a enfrentar. La grandeza exige soledad, una soledad brutal, despiadada, que se adhiere a tu piel como una segunda naturaleza. Napoleón Bonaparte lo sabía. El hombre que conquistó Europa entendía una verdad que la sociedad moderna intenta enterrar bajo capas de falsa camaradería y validación superficial. Cuanto más alto llegas, menos espacio hay para otros a tu lado. La historia no habla de esto. Los libros callan sobre el vacío que sintió el emperador cuando, rodeado de miles de soldados dispuestos a morir por él, no encontraba una sola alma capaz de comprenderlo verdaderamente. Esa es la verdad cruda que hoy vamos a desentrañar, una verdad que resuena en el pecho de todo hombre que alguna vez aspiró a ser más que la mediocridad que le impusieron. La grandeza de un hombre se mide por su soledad. Esta frase, atribuida al estratega Corso, encierra una sabiduría que trasciende su tiempo y perfora el corazón de nuestra época. Una época donde los hombres son castigados por su ambición, ridiculizados por su determinación y aislados por su negativa a conformarse. ¿Te has preguntado por qué cuando alcanzas el éxito, algunos amigos desaparecen? ¿Por qué cuando te elevas, los que decían apoyarte comienzan a buscar formas de derribarte? No es coincidencia, no es mala suerte, es la ley inmutable del poder y la psique masculina que Napoleón dominó. Imagina esto. Napoleón, el niño corso que creció escuchando insultos por su acento, el cadete ridiculizado por su estatura, el general desestimado por su juventud. Cada escalón que subió lo alejó más de quienes no podían seguir su ritmo. Cada victoria lo separó más de aquellos incapaces de entender su visión. Y mientras Europa temblaba ante su nombre, él cenaba solo, reflexionando sobre el precio invisible de su gloria. Esta no es una historia de lástima, es una brutal lección de realidad. El hombre que aspira a la grandeza debe estar dispuesto a abrazar la soledad como su compañera más fiel. Debe entender que las masas nunca comprenderán lo que significa cargar con el peso de la visión, la responsabilidad y la determinación inquebrantable. Te han mentido. Te dijeron que si eras bueno, si trabajabas duro, si seguías las reglas, serías aceptado y valorado. Pero la verdad es que el hombre excepcional es visto como una amenaza. Su luz no inspira, quema. Su poder no atrae, intimida. Su éxito no genera admiración sincera. Despierta envidia corrosiva. Napoleón entendió esta dinámica psicológica mejor que nadie. Sabía que la soledad no era un efecto secundario de su poder, sino su precondición necesaria. Para gobernar a los hombres, escribió, hay que ser superior a ellos, y para parecer superior hay que estar solo. Esta verdad resuena en ti, ¿verdad? Esa sensación de que cuanto más te esfuerzas por elevarte, más incomprendido te sientes. Ese vacío que se expande en tu pecho cuando te das cuenta de que nadie a tu alrededor puede ver realmente lo que tú ves, sentir lo que tú sientes, o cargar lo que tú cargas. No estás solo en esta experiencia, pero paradójicamente, esta comprensión compartida solo confirma la inevitabilidad de tu soledad. Los grandes hombres reconocen en otros grandes hombres el mismo vacío, el mismo peso, la misma carga. Se saludan a través del abismo de su soledad, como alpinistas en diferentes montañas que intercambian un gesto de reconocimiento. La sociedad moderna ha intentado feminizar esta verdad, suavizarla, negarla. Te dicen que busques conexión, vulnerabilidad, apoyo emocional. Pero Napoleón sabía que estas son distracciones. El verdadero poder masculino florece en el frío de la cumbre, no en el calor del valle. La pregunta no es si puedes evitar esta soledad. La pregunta es si tienes la fortaleza para abrazarla, para convertirla en tu fortaleza en lugar de tu debilidad. Napoleón transformó su aislamiento en una ventaja estratégica. Mientras otros buscaban consenso, él decidía:
Mientras otros dudaban, él actuaba. Mientras otros necesitaban validación, él avanzaba con la certeza brutal que solo viene cuando has dejado de esperar que alguien más entienda tu visión. Pocos saben que cuando Napoleón Bonaparte pisó por primera vez el suelo de la Academia Militar en Francia, era un marginado. Con su acento corso, su estatura inferior a la media y su origen insular, los cadetes aristocráticos franceses no tardaron en convertirlo en objeto de burlas crueles y aislamiento deliberado. No tenía aliados, no tenía protectores, no tenía más que su intelecto feroz y una determinación que ardía como fuego helado. Me encontré solo, escribiría años después, tan solo que solo podía contar conmigo mismo. Esta soledad formativa no fue un accidente en la vida de Napoleón, fue el crisol donde se forjó su grandeza. Durante aquellos años, mientras los otros cadetes socializaban y forjaban las alianzas que luego definirían sus carreras militares, el joven corso permanecía en su habitación, devorando tratados de estrategia a la luz de las velas. Estudiaba matemáticas mientras otros bebían. Analizaba batallas históricas mientras otros cortejaban a las damas de la sociedad parisina. Esta separación autoimpuesta no nacía del resentimiento, sino de una comprensión profunda. La verdadera grandeza exige sacrificios que la mayoría no está dispuesta a hacer. La soledad es la escuela de los genios, afirmaba. Solo cuando un hombre está completamente solo, puede descubrir quién es realmente y de qué es capaz. Esta filosofía se manifestó plenamente cuando, a la edad de 26 años, Napoleón fue nombrado comandante del ejército de Italia. Sus generales, muchos 20 años mayores que él, lo recibieron con desdén apenas disimulado. ¿Quién era este corso advenedizo para liderarlos? La tensión era palpable en aquella primera reunión de Estado Mayor. Un testigo relataría después. Bonaparte entró solo en la sala. No buscó aliados. No intentó caerles bien. Simplemente expuso su plan con una claridad cortante y cuando terminó, no había dejado espacio para el debate. La soledad de su mando era absoluta y, extrañamente, eso mismo generaba una autoridad innegable. Aquí yace una verdad que todos los hombres destinados a la grandeza deben enfrentar. El verdadero liderazgo no busca consenso, impone visión. No mendiga aprobación, exige seguimiento. Y esto invariablemente crea distancia entre el líder y los liderados. Una distancia necesaria, inevitable y en última instancia definitoria. Durante su meteórico ascenso, Napoleón experimentó lo que todos los hombres excepcionales descubren. Cuanto más alto subes, más te alejas de quienes no pueden seguirte. Cuando conquistó Italia, sus antiguos camaradas comenzaron a mostrar recelo. Cuando regresó triunfante de Egipto, sus aliados políticos empezaron a verlo como amenaza. Cuando se coronó emperador, incluso su propia familia cambió su forma de relacionarse con él. Josefina, la mujer que amaba con una intensidad casi destructiva, nunca pudo darle un hijo. Esta herida personal, esta incapacidad para crear una continuidad biológica de su legado, profundizó su sensación de aislamiento. Cuando finalmente decidió divorciarse de ella por razones de Estado, para casarse con María Luisa de Austria y asegurar un heredero, experimentó quizás el momento de mayor soledad de su vida. La noche antes de comunicarle a Josefina su decisión, un ayudante lo encontró solo en su despacho, contemplando un retrato de ella. El emperador de Europa lloraba en silencio, recordaría después. En ese momento entendí que el poder no protege contra la soledad, la amplifica. Esta es la paradoja que Napoleón comprendió mejor que nadie. El poder que atrae a las masas es el mismo que aísla al hombre que lo posee. Las multitudes que vitoreaban su nombre en las calles de París no podían ofrecerle verdadera compañía. Los cortesanos que competían por su favor no podían brindarle auténtica amistad. Los generales que ejecutaban sus órdenes no podían compartir el peso de sus decisiones. Un líder es un vendedor de esperanza, declaró en una ocasión. Lo que no mencionó es que el vendedor rara vez consume su propio producto.
Napoleón vendía gloria a Francia mientras él mismo experimentaba el vacío que viene después de 1900. Cada conquista ofrecía un futuro brillante a sus seguidores, mientras personalmente sentía el peso aplastante de saber que cada victoria solo conducía a la necesidad de una nueva batalla. Durante la desastrosa campaña de Rusia, cuando la grande armée se desintegraba en las estepas heladas, Napoleón caminaba solo entre los soldados moribundos. Un oficial que sobrevivió escribiría después: el emperador parecía llevar el peso de 1 millón de muertes sobre sus hombros. Nadie se atrevía a acercarse a él, no por miedo, sino porque todos sentíamos instintivamente que su dolor pertenecía a un orden de magnitud que ninguno de nosotros podía comprender. Esta es otra verdad brutal que los hombres excepcionales deben aceptar. El fracaso, al igual que el éxito, se experimenta en soledad. Cuando todo va bien, eres alabado, pero no comprendido. Cuando todo va mal, eres abandonado incluso por aquellos que juraron lealtad eterna. El exilio en la isla de Elba representó una nueva dimensión de esta soledad. El hombre que había gobernado un continente ahora estaba confinado a un pequeño territorio insular. Sin embargo, aquí Napoleón demostró otra faceta de la psicología del hombre excepcional: la capacidad de encontrar fortaleza en el aislamiento forzado. «Mi soledad no es mi enemiga», escribió en sus memorias, «es mi consejera más honesta». Dedicó esos meses a reflexionar, planificar y, lo más importante, a redescubrir la claridad mental que solo viene cuando un hombre está verdaderamente solo con sus pensamientos. Cuando escapó de Elba y reclamó nuevamente el trono de Francia, durante los famosos 100 días, muchos lo vieron como un acto de desesperación. Pero aquellos que entendían la mente napoleónica sabían la verdad. Había regresado no porque temía la soledad, sino porque había aprendido a usarla como combustible. La había transformado de debilidad en superpoder. La derrota final en 1906, Waterloo y el posterior exilio en Santa Elena cerraron el círculo de esta relación con la soledad. En esta isla remota del Atlántico Sur, Napoleón pasó sus últimos años dictando memorias que revelan una comprensión profunda de la condición masculina. El destino de los grandes hombres, reflexionó, es ser malentendidos en vida y mitificados después de la muerte. Esta observación encierra una amarga verdad que todo hombre ambicioso eventualmente enfrenta. Tu visión, tu lucha, tu sacrificio nunca serán completamente entendidos por quienes te rodean. La comprensión, cuando llega, suele hacerlo demasiado tarde. En Santa Elena, lejos de los campos de batalla que definieron su vida, Napoleón finalmente encontró tiempo para analizar el precio emocional de su grandeza. He ganado 60 batallas, confesó a uno de sus pocos acompañantes, pero no puedo decir que haya tenido un solo amigo que entendiera realmente lo que significaba ser Napoleón. Esta confesión revela la esencia de la soledad del hombre excepcional. No es la ausencia de personas a tu alrededor, sino la ausencia de verdadera comprensión. Es estar rodeado y sentirse solo. Es ser admirado pero no conocido. Es ser seguido pero no acompañado. ¿Te resulta familiar esta sensación? Ese vacío que sientes cuando logras algo significativo y descubres que no hay nadie que pueda realmente apreciar lo que te costó. Esa frustración cuando intentas explicar tu visión y ves en los ojos de los demás que simplemente no lo entienden. Si esto te hizo sentir menos solo, deja tu like y prepárate para entender cómo Napoleón transformaba el rechazo en fuerza en el siguiente tópico. Porque lo que viene es más brutal aún. Cómo la sociedad actual ha intentado castrar esta verdad napoleónica para mantener a los hombres excepcionales bajo control, y cómo puedes usar esta comprensión para liberarte de las cadenas invisibles que limitan tu grandeza. Tópico 3. Validación del dolor masculino. 9000 caracteres. Mírate. Sí, tú, el hombre al otro lado de esta pantalla. ¿Cuántas veces has sentido que tu ambición es un crimen? ¿Cuántas veces te han hecho sentir que tus deseos de conquistar, de sobresalir, de dominar,
¿Son algo de lo que deberías avergonzarte? Este es el engaño más grande perpetrado contra la psique masculina en la era moderna. Napoleón lo entendió perfectamente cuando dijo: hay solo dos palancas que mueven a los hombres, el miedo y el interés. Hoy, la sociedad ha perfeccionado una tercera, la culpa. La culpa por aspirar a la grandeza, la culpa por rechazar la mediocridad, la culpa por negarse a pedir permiso para ocupar el espacio que mereces en este mundo. Observa cómo funciona este mecanismo en tu vida diaria. Cuando expresas ambición desmedida, ¿no notas cómo sutilmente intentan bajarte? Sé realista, te dicen. Piensa en los demás, te sugieren. No todos pueden ser ganadores, te recuerdan. Estas son las cadenas invisibles que Napoleón se habría negado a aceptar. Son los grilletes modernos diseñados específicamente para hombres con el potencial de ser excepcionales. El paralelo con la vida de Napoleón es asombroso. Cuando el joven Bonaparte expresó su deseo de reinventar la artillería francesa, sus superiores lo ridiculizaron. ¿Quién te crees que eres?, le preguntaron. La misma pregunta que te hacen a ti cuando manifiestas una ambición que incomoda a quienes te rodean. La diferencia es que Napoleón entendió algo fundamental. Esta resistencia no es un obstáculo, es un filtro. Separa a los hombres comunes de los excepcionales. La mayor peligrosidad de un hombre, escribió Bonaparte, no reside en sus acciones, sino en su negativa a ser controlado. Esta es la verdad que más aterra a la sociedad contemporánea. Un hombre que rechaza el control social, que se atreve a definir sus propios términos de éxito, que no mendiga validación externa, es percibido como una amenaza al orden establecido. Piensa en tus relaciones personales. ¿No has notado cómo, a medida que comienzas a elevarte, algunas personas en tu vida intentan sutilmente sabotearte? Un comentario aquí, una duda sembrada allá. ¿Realmente crees que puedes lograrlo? No estás siendo demasiado ambicioso. ¿Vale la pena sacrificar tanto? Napoleón enfrentó exactamente lo mismo. Cuando propuso su audaz plan para conquistar Italia, el directorio francés intentó disuadirlo. Es imposible cruzar los Alpes con artillería, le dijeron. Su respuesta debería convertirse en el mantra de todo hombre destinado a la grandeza. Lo imposible es la fantasía de quienes temen intentarlo. Esta resistencia que experimentas no es coincidencia ni mala suerte. Es la respuesta natural del entorno ante un hombre que se niega a ser ordinario. La mediocridad es cómoda para los mediocres. Tu negativa a aceptarla no solo te eleva a ti, también refleja su propia falta de coraje. Y eso, hermano, es imperdonable para ellos. Napoleón lo sabía cuando afirmó: los grandes hombres son meteoros destinados a quemarse para iluminar su siglo. ¿Notas la profunda comprensión psicológica en esta metáfora? El meteoro no pide permiso para atravesar el cielo, no se disculpa por su brillo, no reduce su velocidad para no intimidar a las estrellas fijas, simplemente es en toda su gloria ardiente y solitaria. Ahora observa tu entorno laboral. En la era corporativa moderna, el hombre napoleónico es sistemáticamente castigado. La colaboración se ha convertido en un eufemismo para diluir el genio individual. El trabajo en equipo a menudo significa que tus ideas serán aguadas hasta ser aceptables para el menos capaz del grupo. El liderazgo participativo frecuentemente implica que debes fingir valorar opiniones que sabes que son inferiores a las tuyas. Napoleón se habría reído de estas nociones. Un líder, decía, es un dispensador de esperanza, no un facilitador de consensos, no un gestor de sensibilidades. Un líder verdadero, un hombre napoleónico, impone su visión no porque desee control, sino porque entiende que la grandeza nunca surge del comité. Piensa en cuántas veces has tenido una visión clara, un plan perfecto, una estrategia infalible, solo para ver cómo era despedazada por aportaciones y sugerencias que no hacían más que diluir su potencia. Ese dolor, esa frustración de ver tu visión comprometida, es exactamente lo que sintió Napoleón cuando sus generales cuestionaban sus tácticas innovadoras. La diferencia es que él entendió algo que tú estás empezando a comprender ahora.
Este dolor no es una señal de que debes ceder. Es la prueba de que estás en el camino correcto. La resistencia no indica error, indica que estás desafiando el statu quo, y nada aterra más al mediocre que un hombre dispuesto a desafiar lo establecido. Napoleón enfrentó esta resistencia en cada nivel de su ascenso. Como oficial de artillería, sus innovaciones técnicas fueron rechazadas hasta que demostraron ser irrefutables en el campo de batalla. Como general, sus estrategias fueron cuestionadas hasta que resultaron en victorias que nadie más podría haber logrado. Como emperador, sus reformas legislativas fueron resistidas hasta que su genio administrativo resultó innegable. ¿Te suena familiar? Esa sensación de saber que tienes razón, de ver lo que otros no pueden ver, de entender soluciones que otros ni siquiera pueden concebir, y aún así encontrar resistencia a cada paso. Este es el camino del hombre excepcional. No es un defecto del camino, es su característica definitoria. En tus relaciones románticas, esta dinámica se manifiesta con particular crueldad. La sociedad moderna ha creado un paradigma donde la ambición masculina desenfrenada es vista como tóxica, donde el deseo de conquistar, de dominar tu campo, de elevarte por encima de la mediocridad, es patologizado. Napoleón entendía esta dinámica perfectamente. Su relación con Josefina estuvo marcada por la tensión entre su destino histórico y las expectaciones sociales. Ella quería un marido presente. La historia exigía un líder absorbido por su misión. Esta dicotomía no ha cambiado en 200 años. Cuando tu pareja te dice, trabajas demasiado, tu ambición te consume, estás obsesionado con el éxito, lo que realmente está expresando es la incomodidad ante un hombre que se niega a ser domesticado. Napoleón respondió a esta tensión con una claridad brutal. Si fuerzo a mis enemigos a temerme, tengo derecho a forzar a mi familia a amarme. No estoy sugiriendo que adoptes esta filosofía específica en tus relaciones personales. Estoy ilustrando la comprensión napoleónica de que un hombre debe elegir sus prioridades con absoluta claridad y aceptar las consecuencias de esas elecciones, sin autocompasión ni arrepentimiento. Observa ahora cómo la sociedad contemporánea ha refinado sus métodos para controlar al hombre napoleónico. Ya no se trata de cadenas físicas, sino psicológicas. La más insidiosa de ellas es la patologización de las cualidades tradicionalmente masculinas. La determinación implacable se etiqueta como obsesión. La confianza inquebrantable se diagnostica como narcisismo. La negativa a conformarse se interpreta como trastorno de oposición. Napoleón enfrentó exactamente las mismas tácticas. Sus enemigos ingleses lo retrataban en caricaturas como un maniático egocéntrico, un megalómano demente, un tirano patológico. ¿Por qué? Porque era más fácil patologizar su excepcionalidad que admitir la mediocridad propia. Y aquí encontramos otra verdad dolorosa. Cuanto más excepcional eres, más intentarán convencerte de que hay algo fundamentalmente erróneo en ti. Esta es quizás la forma más efectiva de control social. Hacer que el hombre naturalmente dominante dude de la legitimidad de su propia naturaleza. ¿Has experimentado esto? Esa sensación de que tu impulso hacia la grandeza, tu negativa a aceptar lo ordinario, tu hambre insaciable de más conocimiento, más logros, más conquistas, más impacto, ¿es algo de lo que deberías curarte? Esta es la mayor traición contra la naturaleza masculina, la sugestión de que tu fuego interior debe ser extinguido en lugar de alimentado. Napoleón nunca cayó en esta trampa. Cuando fue acusado de ambición desmedida, respondió con una claridad desarmante. La ambición no es un vicio cuando sirve al bien público. Entendía que su impulso de grandeza no era un defecto a corregir, sino un don a canalizar. No era una enfermedad a curar, sino una fuerza a dirigir. Esta comprensión es liberadora. El problema nunca ha sido tu ambición, tu determinación, tu negativa a conformarte con menos de lo que sabes que mereces. El problema ha sido la narrativa social que intenta convencerte de que estas cualidades son defectos en lugar de virtudes.
Piensa en los momentos de tu vida en que te han hecho sentir culpable por querer más, por aspirar a lo extraordinario, por negarte a aceptar el no como respuesta final. Esos no eran momentos de claridad moral, eran intentos de control social, eran manifestaciones del miedo que la mediocridad siente ante la excelencia. Napoleón enfrentó esto con cada paso que daba. Cuando los aristócratas franceses lo menospreciaban por su origen humilde, cuando los generales veteranos cuestionaban su autoridad por su juventud, cuando los diplomáticos europeos lo ridiculizaban por su falta de linaje noble, estaban expresando el mismo miedo. El miedo al hombre que se niega a respetar los límites que otros han establecido para él. La ironía suprema es que esta resistencia, este rechazo, este intento constante de limitarte, es precisamente lo que forja al hombre napoleónico. Como el mismo emperador observó, las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Cada barrera que encuentras, cada oposición que enfrentas, cada intento de hacerte dudar de tu valor es en realidad un regalo. El fuego que pretende consumirte es el mismo que templa tu acero. Napoleón entendió que la resistencia no era su enemiga, era su maestra más valiosa. Cuando sus adversarios austriacos adoptaron formaciones específicamente diseñadas para contrarrestar sus tácticas, él no se lamentó por la injusticia. Evolucionó, innovó, trascendió. Y esto es exactamente lo que el hombre excepcional hace con cada obstáculo. Lo transforma en un escalón. Piensa en tu propia vida. No son precisamente los momentos de mayor resistencia los que han forjado tu carácter más profundamente. No son exactamente las personas que dudaron de ti las que, sin saberlo, alimentaron tu determinación. Como dijo Napoleón, la mejor forma de mantener la palabra es no darla. Tu respuesta ante quienes te subestiman no debe ser la promesa verbal, sino la demostración contundente. Hay una razón por la que la imagen de Napoleón resuena tan poderosamente en la psique masculina, incluso 2 siglos después de su muerte. Representa al hombre que se negó a aceptar las limitaciones impuestas desde fuera, al hombre que entendió que las reglas convencionales son para personas convencionales, al hombre que comprendió que la grandeza exige no solo talento o esfuerzo, sino la voluntad de soportar la soledad que inevitablemente acompaña a quienes se atreven a elevarse. Esta soledad, este aislamiento que sientes cuando te niegas a conformarte, cuando te niegas a reducir tus ambiciones para hacer sentir cómodos a otros, cuando te niegas a disculparte por tu deseo de conquistar tu propio imperio, sea cual sea tu definición de imperio, no es un error en el sistema. Es la confirmación de que estás en el camino correcto. Napoleón lo expresó con precisión demoledora. Si quieres tener éxito en este mundo, promete todo, no cumplas nada. No estaba abogando por la deshonestidad, estaba reconociendo una verdad psicológica fundamental. El mundo quiere promesas, garantías, certezas. El hombre excepcional no ofrece ninguna de estas cosas. Ofrece acción, resultados, consecuencias. No pide permiso, crea hechos consumados. Y esto, hermano, es precisamente lo que la sociedad contemporánea intenta extirpar de ti. Tu disposición a actuar sin consenso, tu capacidad para avanzar sin aprobación, tu voluntad de conquistar sin disculpa. Estas cualidades napoleónicas son precisamente las que más temen aquellos que se benefician del statu quo. Observa cómo te han condicionado para dudar de ti mismo, para cuestionar tus instintos, para someterte al juicio colectivo, incluso cuando sabes en lo más profundo de tu ser que el colectivo está equivocado. Napoleón jamás habría tolerado tal indignidad. Un verdadero hombre odia a quien lo compadece, afirmaba. Se entendía que la compasión externa a menudo es solo una forma suave de control. La verdad prohibida, la verdad napoleónica que intentan ocultarte, es esta. No necesitas permiso para ser excepcional. No necesitas validación para perseguir la grandeza. No necesitas consenso para reescribir las reglas del juego.
Lo único que necesitas es la voluntad inquebrantable para avanzar a pesar del rechazo, a pesar de la soledad, a pesar del costo emocional que inevitablemente acompaña a quienes se atreven a elevarse por encima de la mediocridad. Si esta verdad resonó contigo, suscríbete ahora y descubre en el siguiente tópico cómo Napoleón usaba el dolor para vencer, porque lo que sigue es aún más poderoso. La fórmula exacta que utilizó para transformar el rechazo no solo en resistencia, sino en una ventaja estratégica que ningún adversario podía contrarrestar. La paradoja suprema de la vida de Napoleón es esta. El mismo fuego que lo elevó a las cumbres más altas del poder humano, eventualmente lo consumió por completo. Esta no es una historia con final feliz. Es una advertencia brutal envuelta en una lección transformadora. Una advertencia que todo hombre dispuesto a seguir el camino napoleónico debe enfrentar con los ojos abiertos. Cuando Napoleón cayó, cayó completamente. Su exilio final en Santa Elena no fue un retiro digno, fue un confinamiento diseñado para quebrar su espíritu. El águila imperial, acostumbrado a dominar continentes enteros, reducido a contar sus pasos en una pequeña isla volcánica en medio del océano. El estratega que comandaba ejércitos de cientos de miles, ahora vigilado por unos pocos guardias británicos. El hombre cuya firma podía redefinir fronteras nacionales, ahora requiriendo permiso para una simple caminata. ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué terminar con su caída cuando hemos celebrado su ascenso? Porque la verdadera lección napoleónica, la verdad más profunda que nos ofrece su vida extraordinaria, reside precisamente en la comprensión de esta totalidad. La gloria es fugaz, pero la oscuridad es para siempre, escribió el emperador en sus últimos años. Esta no es una observación derrotista, es un reconocimiento sobrio de la naturaleza cíclica del poder, especialmente del poder masculino, que desafía el orden establecido. El hombre que se atreve a elevarse exponencialmente aumenta también el riesgo de su eventual caída. Nunca lo olvides, el sistema no perdona a quienes lo desafían, incluso cuando parecen haberlo conquistado. Napoleón derrotó a 7 coaliciones europeas antes de que la octava finalmente lo venciera. 7 victorias completas no fueron suficientes para garantizar su seguridad permanente. Esta es la lección amarga. No existe tal cosa como la seguridad permanente para el hombre que elige el camino napoleónico. En el éxito, merecido o no, hay una fragancia que intoxica y una gloria que corrompe, reflexionaba Napoleón mientras contemplaba las olas quebrándose contra las rocas de su prisión insular. La advertencia aquí es clara. El éxito mismo contiene las semillas de la destrucción. No porque el éxito sea inherentemente malo, sino porque altera fundamentalmente tu relación con el mundo y, más peligrosamente, contigo mismo. Piensa en cómo el poder transformó a Napoleón. El joven general que dormía entre sus soldados, compartía sus raciones y lideraba desde el frente, gradualmente se convirtió en el emperador que exigía protocolos elaborados, vestía mantos de armiño y dirigía batallas desde colinas distantes. Esta evolución no fue simplemente vanidad, fue la manifestación de una verdad psicológica profunda. El poder cambia a quien lo posee. Y aquí está la advertencia que todo hombre con ambiciones napoleónicas debe enfrentar. Estás preparado no solo para las batallas externas, sino para la guerra interna. ¿Puedes mantener tu esencia cuando todo a tu alrededor te empuja hacia la corrupción de tu visión original? ¿Puedes recordar por qué comenzaste cuando el éxito te ofrece 1000 razones para olvidarlo? Napoleón perdió esta batalla interna. El hombre que una vez proclamó «La revolución ha terminado, he comenzado». Eventualmente se coronó a sí mismo con los mismos símbolos monárquicos que había jurado eliminar. El defensor de la meritocracia finalmente creó su propia nobleza. El outsider corso que se elevó por talento puro terminó designando a sus hermanos como reyes de naciones conquistadas. Esta es quizás la advertencia más sombría del camino napoleónico. La corrupción más peligrosa no viene de tus enemigos, sino de tu propio éxito. El poder no solo te aísla de los demás,
puede aislarte de ti mismo, de los principios y convicciones que inicialmente impulsaron tu ascenso. Observa tu propia vida. ¿No has experimentado versiones más modestas de esta dinámica? Ese ascenso en el trabajo que cambió sutilmente cómo tratas a tus antiguos colegas. Ese éxito financiero que alteró silenciosamente tus valores. Esa posición de autoridad que gradualmente te distanció de las personas que una vez considerabas iguales. No te estoy advirtiendo contra la ambición, te estoy advirtiendo contra la inconsciencia. Napoleón mismo reconoció esta trampa cuando escribió: «El poder es mi amante, y he trabajado demasiado en mi relación con ella como para permitir que alguien me la arrebate o incluso desvíe mi atención de ella». El poder había pasado de ser un medio para realizar su visión a convertirse en un fin en sí mismo. Esta es la delgada línea que todo hombre excepcional debe vigilar constantemente, el momento en que el medio se convierte en el fin. Cuando la ambición deja de servir a tu propósito y tu propósito comienza a servir a tu ambición. Cuando el poder deja de ser la herramienta y se convierte en el objetivo. Napoleón enfrentó su final con una dignidad estoica que ofrece otra lección crucial. «La muerte no es nada», dictó en su testamento, «pero vivir derrotado es morir, cada día». Hasta el final entendió que la verdadera derrota no es la pérdida del poder externo, sino la rendición interna, la aceptación de la mediocridad, el abandono de la visión que una vez lo impulsó. Y aquí encontramos una paradoja que todo hombre napoleónico debe resolver por sí mismo. ¿Cómo mantener la ambición implacable sin convertirse en su esclavo? ¿Cómo perseguir el poder necesario para manifestar tu visión sin ser consumido por él? ¿Cómo aceptar la soledad inevitable del camino excepcional sin permitir que te deshumanice? Napoleón no encontró una respuesta definitiva a estas preguntas. Quizás nadie lo haga. Quizás la respuesta no sea un destino final, sino un equilibrio constante, una vigilancia perpetua, una lucha diaria entre tu grandeza y tu humanidad. Hay otra advertencia en la caída de Napoleón, una que resuena con particular fuerza en nuestra era: el peligro de subestimar los sistemas que desafías. Bonaparte conquistó naciones, redibujó fronteras, derrocó monarquías, pero subestimó la resistencia del orden antiguo, la tenacidad de la aristocracia tradicional, la persistencia de las estructuras de poder establecidas. En tu propia vida, este principio se manifiesta constantemente. Cuando desafías el statu quo en tu trabajo, cuando rechazas las expectativas sociales en tus relaciones, cuando te niegas a seguir el camino convencional que otros han trazado para ti, estás provocando una respuesta del sistema, y esa respuesta será proporcional a la amenaza que representas. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error, aconsejaba Napoleón. Sin embargo, él mismo no reconoció cuando el sistema que desafiaba lo estaba conduciendo sutilmente hacia errores fatales. La campaña de Rusia, el bloqueo continental, el conflicto peninsular en España, todas decisiones que parecían lógicas dentro de su marco estratégico, pero que finalmente contribuyeron a su caída. La lección aquí es sobria. Incluso el genio más brillante tiene puntos ciegos. Incluso el estratega más astuto puede ser manipulado por fuerzas que no comprende completamente. La humildad estratégica, la capacidad de cuestionar constantemente tus propias asunciones, no es debilidad, es una ventaja competitiva esencial. Napoleón perdió esta humildad estratégica. El éxito continuo endureció sus convicciones, hasta convertirlas en dogmas. La adulación constante erosionó su capacidad para la autocrítica genuina. El poder prolongado lo aisló de las realidades cambiantes que eventualmente lo superaron. Esta es quizás la advertencia más práctica para el hombre que aspira a la grandeza napoleónica. Mantén a tus críticos cerca. Valora a quienes se atreven a cuestionarte. Busca activamente perspectivas que contradigan tus creencias más firmes, no porque debas dudar de tu visión, sino porque debes constantemente refinarla frente a la realidad en evolución. Nunca despiertes la atención sobre ti
sin tener la fuerza para enfrentar las consecuencias, advertía Napoleón. Comprendía que la grandeza atrae la resistencia, que la excepcionalidad provoca oposición. El hombre que se eleva por encima de la mediocridad debe estar preparado no solo para conquistar, sino para sostenerse frente a la inevitable contraofensiva. Y aquí llegamos al núcleo de la sabiduría napoleónica, destilada a través del prisma tanto de sus triunfos como de su caída final. La verdadera grandeza no está en conquistar el mundo, sino en conquistarte a ti mismo. No está en derrotar a tus enemigos externos, sino en dominar tus demonios internos. No está en alcanzar el poder sobre otros, sino en mantener el poder sobre ti mismo. Napoleón conquistó Europa, pero perdió esta batalla interna. El joven idealista que soñaba con liberar pueblos, eventualmente, se convirtió en el monarca que los subyugaba. El meritocrático radical que despreciaba los privilegios heredados terminó creando una nueva aristocracia. El outsider que desafió el sistema finalmente se convirtió en el sistema mismo. Esta es la advertencia final y más importante. Vigila no solo a tus enemigos, sino también tu propio éxito. Vigila no solo las fuerzas que te resisten, sino también las que te recompensan. Vigila no solo los obstáculos en tu camino, sino también las formas en que el camino mismo te transforma. Para entender al hombre, hay que entender su sombra y su luz, observaba Napoleón. La verdadera sabiduría napoleónica no reside en emular solo sus triunfos, sino en comprender la totalidad de su experiencia, la gloria y la caída, la genialidad y la ceguera, la ascensión meteórica y el largo ocaso. Si has escuchado hasta aquí, has demostrado la capacidad de enfrentar verdades incómodas, la capacidad de mirar más allá de la fantasía simplista de poder sin consecuencias, de ambición sin costo, de excepcionalidad sin soledad. Esta capacidad, esta disposición a enfrentar la realidad en toda su brutal complejidad, es en sí misma una marca del hombre excepcional. Napoleón, en sus momentos más lúcidos en Santa Helena, llegó a una conclusión que todo hombre ambicioso debe considerar. Mi verdadera gloria no está en haber ganado 40 batallas. Waterloo borrará el recuerdo de tantas victorias. Lo que nada borrará, lo que vivirá eternamente, es mi código civil. La lección aquí es profunda. Las conquistas externas son efímeras, las transformaciones internas son eternas. El poder sobre otros es transitorio, la maestría sobre uno mismo es permanente. Los imperios físicos eventualmente caen, los imperios del espíritu y el intelecto perduran. Esta es la verdadera herencia napoleónica, la que trasciende tanto sus triunfos como sus fracasos. La visión de un hombre que se atrevió a redefinir lo posible, que rechazó aceptar los límites impuestos por otros, que entendió que la verdadera batalla no es contra el mundo exterior, sino contra las dudas, los miedos y las complacencias internas que nos mantienen encadenados a la mediocridad. Tu camino será diferente al de Napoleón. Tu imperio será de otra naturaleza. Tus batallas se librarán en otros campos, pero la esencia de la lucha es la misma. La lucha por trascender lo ordinario, por manifestar una visión que otros no pueden ver, por dejar una marca que el tiempo no puede borrar fácilmente. Y en esta lucha, hermano, la soledad no es tu enemiga, es tu iniciación. El rechazo no es tu obstáculo, es tu filtro. El dolor no es tu castigo, es tu templo. Son las innocentes pruebas que separan al hombre común del hombre excepcional, al soñador del conquistador, al que habla de grandeza del que la encarna. Si alguna vez sentiste el peso de la grandeza, comenta tu historia abajo y sigamos para el cierre. Si la verdad de Napoleón tocó algo en ti, deja tu like para que más hombres descubran esta fuerza oculta en su interior. Suscríbete ahora para continuar desentrañando el poder de la mente masculina a través de los grandes estrategas de la historia. Activa la campanita para no perderte las próximas lecciones que pueden transformar tu percepción del mundo y de ti mismo. Comenta abajo, ¿qué batalla interna estás librando en este momento? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otro hombre necesita escuchar hoy.
Comparte este video con alguien que sabes que está enfrentando su propia guerra napoleónica, en silencio. Tu historia puede inspirar nuestro próximo video. Escribe con libertad para mostrar que llegaste hasta aquí.